Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Una vez más, hoy estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Esta es una reunión que está en línea, que está abierta, que usualmente teníamos los lunes en el anexo de la iglesia, pero por los tiempos actuales lo estamos haciendo en línea. Estamos preparándonos para más adelante tenerla de manera presencial, grabarla en el lugar donde antes nos juntábamos los lunes en la mañana para hacer la invitación abierta a la que quiera y pueda asistir. Más adelante les daremos las indicaciones. Hoy vamos a ver un estudio me han hecho muchas preguntas acerca de esto y bueno, preparamos algo en base a la palabra, no en base a lo que se está hablando en redes sociales, en internet, sino estamos hablando de las señales antes del fin, de acuerdo a lo que Jesucristo habló en Mateo 24. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. No sabemos si nos dé oportunidad de terminar el tema, ¿verdad? O de abarcar lo más que se pueda, si no lo haríamos en dos partes. Vamos a ponernos en oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dé la dirección en esta palabra, que sea Él hablándonos, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé revelación en su palabra y que revele esas áreas, ¿verdad?, que se tienen que preparar para estar atentos a las señales antes del fin. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a decirle: Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para ponernos en tus manos. Espíritu Santo, danos libertad para recibir tu palabra, dame libertad para compartirla, Señor. Dame guianza en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que permitas que esta palabra, Señor, sea una luz que ilumine, Señor, nuestro caminar en Cristo Jesús. Que nos revele, Señor, tu palabra, nos dé sabiduría, Señor, en ella. Danos entendimiento, así como dice tu palabra en el libro de Daniel, que en los últimos tiempos, Señor, tú estarías dando entendimiento, dando revelación a los entendidos. Permítenos ser de eso, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en este día. Esta palabra se llama señales antes del fin. Y vamos a hablar de acuerdo a lo que Jesús habló en Mateo 24 a partir del versículo 3, que es cuando Jesús ya está a solas con los discípulos en el Monte de los Olivos, y ahí ellos le empiezan a preguntar a Jesús qué va a pasar. Pero antes de eso yo quiero leer esta parte en Efesios 5:1. Efesios 5:1 lo voy a leer en la versión en el lenguaje actual. Dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos imitar a Dios. ¿Cómo puedo imitar a Dios? Solamente a través de conocer a Jesús, porque Jesús es el que nos trajo la voluntad del Padre. Jesús es el que nos habló del reino de Dios. Los profetas hablaron de Jesús, ¿verdad? De la voluntad de Dios y cómo Jesús iba a venir. Entonces, nosotros podemos imitar a Jesús para parecernos a Dios, para ser como hijos de Dios. Entonces, vamos a irnos a Mateo 24. Dice por ahí, si ustedes leen Mateo 24, ¿verdad? Jesús antes, en el versículo 1, por ahí empezó a hablar de la destrucción del templo, hablando de él, de su cuerpo. Y me maravilla porque también se habló de eso en la escuela dominical. El domingo, el día de ayer, se habló de que cuando Jesús hablaba de la destrucción del templo, hablando de Él, que Cristo es el templo y nosotros a su vez somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros debemos estar atentos, así como los discípulos le preguntan en esta ocasión en el versículo 3, vemos tres preguntas. Le dicen: ¿cuándo será destruido el templo? La segunda pregunta: ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Aquí hay dos preguntas. Dice: ¿cómo sabremos que vendrás de nuevo? ¿Y cómo sabremos que ha llegado el fin del mundo? Y luego la tercera: ¿cuáles son las señales? Y aquí vamos a hablar de las señales antes del fin. ¿Qué es lo que va a pasar?
una de las señales más importantes, bueno, todas son importantes, pero hay señales que son para la iglesia, dentro de la iglesia, y hay otras señales que son alrededor, en el mundo, lo que está pasando. Eso nos va a hablar de que ha llegado el fin del mundo. No está el fin del mundo presente, pero se está anticipando las señales. De cierta manera, el Señor nos está avisando a través de lo que está sucediendo. Y en Mateo 24 describe, yo voy a leer las características de las señales a partir del versículo 4 al 30. En sí, Mateo 24 habla de las señales del fin hasta el versículo 51, pero aquí vamos a hablar hasta el 30, hasta el 31. Entonces empieza a describir, dice, habrá engaño, va a haber engaño. Esa es una de las señales del fin. Y el engaño, aquí está hablando del engaño en la iglesia. El engaño va a ser en la iglesia. ¿Cómo puede ser el engaño en la iglesia? Bueno, puede ser a través de alguien, porque si alguien afuera de la iglesia, afuera de la congregación, te habla algo que no viene en contra de la palabra, tú fácilmente lo rechazas. Pero si alguien entra a la congregación, entra a la comunidad donde tú habitas, entra a través de la comunicación, se cruza en la comunicación contigo de alguna manera, puede a través de esa manera introducir engaño acerca de la doctrina, engaño acerca de lo que dice la palabra. Se está hablando mucho acerca de lo que la palabra habla en sí, porque hay muchas preguntas que la gente quiere saber. ¿Y qué es pecado y qué no es pecado? Y que si es pecado esto y es pecado lo otro. Nosotros no somos nadie para señalar el pecado de nadie, porque no perdonamos pecados. Nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo. Entonces es bien importante que nos cuidemos del engaño de las artimañas del enemigo. Dice la palabra que en los últimos tiempos el enemigo usará estratagemas para engañar a la gente. Va a usar artimañas para engañar a los escogidos, dice la palabra. Va a tratar de engañar, no al mundo. El mundo vive bajo engaño. El mundo ya está engañado. Ahorita el mundo cree que lo malo es bueno y cree que lo que el mundo está promoviendo es lo mejor. Están engañados acerca del amor. Para ellos el amor no define lo que Dios es, y Dios es amor. Y si quieres saber cómo es Dios, en su palabra Dios habla bien claro de lo que a Dios le agrada y a lo que Dios le desagrada. Entonces debemos estar atentos. Dice, el engaño es algo bien importante que debemos cuidarnos. ¿De qué otra manera te pueden engañar? Alguien puede tratar de orar por ti, tratar de darte una palabra profética, que más adelante lo vamos a ver, hablarte una palabra de revelación, pero si esa palabra, primero debes saber de quién viene. Tienes que ser bien sabio. ¿Quién es la persona que va a ministrar tu vida? Porque puede ministrar engaño, puede usar estrategias para engañarte y sacarte. Eso es lo que hace el enemigo. El devorador succiona como una aspiradora. Succiona lo que hay en tu alma, en tu espíritu, te deja vacío y deposita el engaño, deposita la mentira, deposita el miedo, deposita el terror. Saca lo que la palabra de Dios es paz, es amor. La palabra edifica, la palabra confronta, pero no te derriba, no te destruye, te edifica la palabra de Dios. Entonces, otra de las señales que viene, dice, amenazas de guerras. Va a haber guerras. No dice guerras, dice amenazas de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y si vemos en las noticias, eso está pasando, ¿verdad? Se están levantando, hay amenazas de diferentes países, de nuestro país vecino con otro que está allá en el continente asiático. Se amenazan. Las grandes potencias, ¿verdad? Se amenazan, y más ahorita con lo que viene enseguida de esto, de otra cosa que también habla Jesús. En Mateo 24 dice, habrá pestes, hambres y terremotos. Esa es una gran señal que estamos inmersos en ella ahora, porque estamos todos bajo una peste. En otra parte dice enfermedades.
también se traduce como pandemias. Esa es una de las señales del fin. No que ya esté el fin, no que sea inminente, pero el Señor nos está avisando. Más adelante vamos a ver cuál es el propósito de Dios para que nosotros vivamos en medio de esto, porque me sorprende mucho que hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué si Dios es amor, Dios permite que haya esto? ¿Verdad? Vamos a ver más adelante. Dice, habrá pestes, hambres y terremotos. Hemos visto terremotos en todas partes, inclusive en lugares en donde no había terremotos antes, como aquí en Saltillo, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, al norte, en el estado de Coahuila, al norte de la República Mexicana. Estamos en una ciudad que no se consideraba región sísmica, pero hemos tenido terremotos de 4.5 grados, ¿verdad? Hasta hoy. Y esa es otra señal del fin. Estas señales no son más que como las alarmitas que tú pones a una determinada fecha, a una determinada hora, que tú dices, yo quiero, en mi agenda voy a poner este evento tan importante, no quiero que se me pase, y para evitar que este evento se me vaya a pasar, yo voy a poner como unas alarmas previas antes de que venga. Vamos a suponer que es un pago o que es un vuelo que tienes, un boleto de avión o algo muy importante que si se te pasa te va a costar mucho no haber hecho lo que debiste haber hecho en esa hora fijada. Bueno, estas señales son esas alarmitas de lo que viene, que nos están diciendo, prepárate, prepara tu corazón, prepara tu alma, porque dice va a haber hambre. Sin embargo, tanto en las pestes, en las hambres y en los terremotos tenemos promesas del Señor. La promesa de las llagas de Cristo en Isaías 53, donde dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. No quiere decir que por ser hijos de Dios no nos va a tocar nada. Yo no quiero que me toque, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que hasta hoy nos ha guardado y estamos en oración, estamos declarando la sangre de Cristo, guardando nuestra vida cada día y orando por los que están enfermos, pero hay una promesa para la enfermedad y son las llagas de Cristo. También habla de hambres y dice la palabra en Filipenses 4, 6 y 7 que por nada nos afanemos, y en el 19 dice que Él proveerá nuestras necesidades, y en los terremotos dice que Él nos guardará en el día malo. En el día malo y en el momento malo, Él nos guardará. Hay promesas, por eso debemos estar atentos a la palabra de Dios. Es tan importante que estemos atentos, como leímos en Efesios 5:1, que seamos imitadores de Dios. Dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso debemos tratar de ser como es Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos nos va a identificar como a los que tiene que guardar. En el momento de cuando venga el engaño, va a haber sabiduría, va a haber revelación. Quizá no puedas evitar que una persona intente atraparte en un engaño, pero el Señor nos va a librar. Dice, amenazas de guerra. Cuando venga eso, vamos a estar en paz, confiando, como lo estaba David. Dice que David estaba rodeado por sus enemigos, sin embargo, él decía, en paz me voy a acostar. Que siga habiendo paz en nuestra vida, aún en el momento de ir a dormir. Más adelante, después de la peste, el hambre y los terremotos, va a venir la persecución a la iglesia. Y eso ya lo estamos viviendo también. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo no se nos permitió volver a los cultos presenciales. Ahorita ya los tenemos, gracias a Dios, con las limitaciones, de acuerdo a la seguridad social, a la protección de la salud, ¿verdad? Pero sigue habiendo persecución a la iglesia. De hecho, están leyes en el Congreso donde se prohíba que se predique libremente en la calle. Esa es persecución a la iglesia. Esa va a ser junto con la traición que viene más adelante. Esa traición también es dentro de la iglesia, no es afuera, porque dice que va a haber traición contra la iglesia, porque el hermano va a denunciar al hermano, va a decir, él es pastor, él es cristiano. Eso va a ocurrir. Sin embargo, el Señor nos dijo que vamos a ser perseguidos y por eso es necesario orar, que el Señor nos guarde en el día malo que va a venir. Quizá el día malo puede ser el engaño, puede ser la amenaza de guerra, puede ser, imagínate que estés en otro país y que de pronto por la amenaza de guerra haya toque de queda y no puedas volver. Pueden ocurrir muchas cosas, o pestes, hambres, terremotos. En uno de los viajes, el último viaje que hicimos en medio de la pandemia, nos topamos con una de las casetas
de la autopista no recuerdo en qué estado, creo que en los límites entre Tabasco y Chiapas, por ahí, había unas casetas tomadas por un movimiento campesino. Que había problemas de que nos dejaran pasar o nos dejaran bloqueados. Te digo, puede haber toda situación, sin embargo dice la palabra de Dios que nos va a guardar en el día malo. Esa traición también el Señor nos va a guardar. Y luego dice, va a haber falsa profecía y engaño. Falsa profecía, además del primer engaño que vimos, ¿verdad? Viene falsos profetas que se van a levantar a través de plataformas que van a llamar la atención, a través de plataformas donde van a tratar de engañar a los escogidos. Van a aparecer predicadores que traen el mensaje de la palabra, pero van a usar estratagemas de mentira, engaños, astucias del enemigo, van a usarlas. Por eso es necesario que nosotros seamos sabios. Es muy fácil que alguien agarre algo de internet, lo copie y lo pegue. Cuidado con eso que estás haciendo, porque no solamente estás tropezando, sino estás haciendo tropezar a otro. Estás haciendo un canal para abrir la puerta a tu vida primero, porque el que es sabio sabe discernir lo bueno de lo malo y sabe tener cuidado de un rebaño, porque un rebaño está bajo la protección de Dios, porque lo dice la palabra, que el Señor nos dará pastores, dice, conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, que no podemos traer de la comida de un rebaño para el otro. ¿Por qué? Porque no es correcto. Lo dice la palabra de Joel, que después vamos a estar en una confusión espiritual donde fácilmente vamos a ser engañados. En una confusión espiritual, dice la palabra que será la persona como un árbol otoñal, 2 veces muerto, dice. Va a ser un árbol otoñal en Judas, dice, como nubes sin agua, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Ahora decreto, ahora la prosperidad, ahora esto, ahora lo otro, y llevados así. Entonces, y que si no uses esto y que si no te pongas lo otro, puras cosas que son en base a la doctrina de hombres, no de la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no cambia. Entonces ahí está la clave, en el Señor, no en la doctrina de hombres. Entonces, cuidado con la falsa profecía y el engaño. Dice que el pecado va a venir en aumento. Por eso dice Jesús, hay que perseverar. Eso fue el tema anterior. Persevera y permanece. Persevera en el amor y permanece en la vid verdadera que es Jesús. Entonces tenemos que perseverar en el amor por causa del pecado. Va a aumentar en tal manera el pecado que va a traer no solamente el engaño, la traición, va a traer las amenazas, la susceptibilidad a la enfermedad, a padecer en la economía. Y no me refiero a que no padezcas porque tienes, sino que cuando padezcas tengas la confianza de que el Señor suplirá cada necesidad. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado, porque todo eso va en aumento, va como como cuando vas a un destino y haces un destino como cuando viajábamos antes de que hubiera el GPS, ¿verdad? En los celulares fuimos a otro país varias veces por carretera y imprimíamos las hojas en una aplicación que había antes que se llamaba MapQuest. Entonces ahí en ese MapQuest te daban todas las rutas y te iba diciendo por dónde ibas a pasar hasta que ibas a llegar al destino que tú ponías. Entonces el destino de nosotros es Cristo y ahorita nos está hablando el Señor. Van a pasar en ese camino por traición, no se desvíen. Van a pasar por engaño, no, sigan derecho, pasen de largo. Va a pasar por otro lugar donde llama aumento del pecado, no, perseveren en el camino, sigue adelante. Así tú y yo ahorita, nuestro indicador es Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Es la salvación, la vida eterna, pero la vida eterna en Cristo Jesús, porque después de la muerte hay vida eterna, pero hay vida eterna para salvación y hay otra para condenación. Aquí tú y yo decidimos dónde queremos estar, si en la vida eterna con Cristo Jesús o pagando en la condenación. Entonces, por eso hay que tener sabiduría, perseverar.
Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí es donde yo tengo que perseverar en Cristo, permanecer en la vid verdadera. Y luego dice, esta palabra en el versículo 15 de Mateo 24, habla de la abominación desoladora. Hay muchos escatólogos, hay muchos teólogos que dicen que esta palabra solamente es para el pueblo de Israel, para los judíos. Yo no vengo a hablar de que esta palabra es para la iglesia o no lo es. Yo solamente estoy hablando de las señales del fin que habló Jesucristo, porque muchos dicen que antes de la abominación desoladora la iglesia ya pasó al rapto con Cristo, ya fuimos. Pero yo te voy a hablar lo que dice, porque yo voy a seguir hablando de las señales hasta cuando Jesús dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Y aquí vamos en el versículo 15 de Mateo. Cuando va a venir la abominación desoladora, ¿qué quiere decir? Es cuando en el lugar santo, allá donde está el templo, primero se tiene que construir el templo, se tiene que instituir el sacrificio de nuevo con toda la liturgia judía, de acuerdo a la Torá, la ley de Moisés. Y cuando se suspenda, entonces vienen las cosas más críticas, ¿verdad? Cuando se haga un sacrificio inmundo en el lugar santo. Es una señal, mega señal. Si estamos aquí todavía es que todavía no fue el rapto. Yo no sé cuándo va a ser el rapto, ¿verdad? No estamos hablando del rapto. Estamos hablando de las señales antes del fin. Usted puede ver, junto a Mateo 24:15, puede ver Daniel 9:27. Está hablando lo mismo, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 de la abominación desoladora. Esta es una revelación profética que recibió Daniel, el profeta Daniel, en el libro de Daniel, y Jesús la está mencionando. Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es la profecía, la palabra viva, hablando de nuevo de lo que iba a venir ahí. Entonces dice, cuando pase eso, no huyan a las colinas. Dice, los que estén en Judea, no huyan a las colinas. Los que estén en Judea, yo no sé si Judea sea un valle, no lo consulté. Dice, huyan a las partes altas. Pero también dice, los que estén arriba no bajen a empacar. O sea, si ya te encuentras en las colinas, en los lugares altos, dice, no bajes por nada, no regreses. Dice, no regreses por abrigo. Aquí nos está hablando, no tan solo literalmente, sino lo está haciendo espiritualmente. Así como cuando se le dijo a Lot y a su familia en Génesis, cuando iba a venir sobre Sodoma y Gomorra la destrucción, que fueron los ángeles a sacarlos para salvarlos de lo que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Entonces le dicen, huyan a las colinas y no volteen atrás. O sea, no voltear atrás físicamente solamente, sino no retroceder en el caminar del Señor. Eso es lo que nos está hablando aquí. No retrocedamos en la palabra de Dios, no volvamos a ser el hombre y la mujer anterior. Debemos esforzarnos en dar testimonio de la palabra, debemos esforzarnos en ser templo del Espíritu Santo. Dice, porque serán tan malos los días que los tiempos se van a acortar. Los tiempos se van a acortar, los días va a ser tan fuerte la situación y yo ya lo empiezo a vivir, no me alcanza el día para nada. Yo no sé si a ti te pase, pero a mí no me rinde el día. Por más que quiero hacer lo que yo hacía antes, ya no hago ni la mitad de lo que antes hacía y se supone que tengo menos trabajo ahora, cuando yo tenía a mis hijos en casa y no hago lo que antes podía hacer. Entonces, se van a cortar, dice, los tiempos por causa de los escogidos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué quiere decir esto? Para que nuestra mente no se pierda, no se vaya. Eso es lo que pasa cuando una persona se vuelve, le dicen demente, porque su mente, se fue. Su mente ya se fue. Entonces se acortarán los tiempos y se habrá grandes engaños
grandes engaños con señales y prodigios. No está hablando de las señales y prodigios que darán los astros o el clima, sino está hablando de las grandes señales engañosas que van a ser esos falsos, que van a ser enviados para distraer al pueblo de Dios, para engañarlo. Por eso es bien importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, porque yo te puedo dar un estudio de la palabra de Dios, pero no es todo. Tú tienes que escudriñar. Yo tengo que escudriñar por mi cuenta la palabra de Dios, aprenderla, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, o de qué manera podemos nosotros ser guardados en el día malo, conocerlas. ¿Cuál es la santidad, la verdadera santidad que el Señor está demandándonos? ¿Cuál es esa santidad? ¿Cómo es que yo puedo ser esa persona en santidad para Dios? Porque dice, más adelante vamos a ver cómo es que el Señor quiere que estemos. Dice, esos grandes engaños con señales y prodigios van a tratar de distraer diciendo, miren, ahí hay uno como el Mesías, hace los mismos milagros. O miren, aquel trae mucho poder de Dios para sanar, para hacer esto. Y luego más adelante dice, el sol y la luna no van a dar la luz. Dice, el sol no dará su luz, ni la luna. Pero en otra parte dice, la luna se tornará en sangre. Y ya hemos visto muchas eclipses de luna roja. Hemos visto varias señales. Esta también viene en Apocalipsis 6:12. Ahorita lo vamos a leer. Después de eso, de cuando el sol y la luna van a estar sin luz, dice, caerán las estrellas de los cielos. Habrá lluvia de estrellas. En otra parte dice, caerán las estrellas como higos maduros. Imagínate cómo cae un higo maduro. Un higo maduro que cae se destruye. Yo me imagino que está hablando que de la misma manera una estrella al caer no va a pasar sobre el firmamento, sino va a caer sobre la tierra. El Señor nos guarde de eso. Igual dice que será sacudido el firmamento. Lo dice en una versión, ¿verdad?, del lenguaje actual. Y vamos a leer cómo dice, cómo lo que Jesús está hablando aquí como señal en Mateo 29, cuando dice que el sol y la luna no darán su luz. Dice en Apocalipsis 6, del 12 al 14, esto ocurre al romperse el sexto sello, y se rompe en las manos del Cordero, dice Apocalipsis 6, 12 al 14. Yo sé que está bien fuerte esto, ¿verdad? Mucha gente no les gusta escuchar del Apocalipsis, pero es la parte final de la palabra de Dios. Y en el 6, versículo 12, dice, cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. Aquí estaba Juan. Juan, el que recibió la revelación del Apocalipsis para escribirlo. Entonces él tenía una visión y el Señor le dijo, escribe lo que veas. Y él estaba, dice, cuando el Cordero rompió el sexto sello, ya habían pasado 5 sellos. Tú ponte a leerlos ahí en Apocalipsis 6, ¿verdad? Está hablando de esto, pero aquí vamos a hablar del sexto. Dice, miré y hubo un gran terremoto. El gran terremoto. El sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento la sacude. O sea, por todos lados, no caían así, caían hacia allá, hacia acá. Eso debe ser terrible. No me gustaría vivirlo, pero si el Señor quiere que pasemos, bueno, estemos preparados para eso. Dice, además el cielo fue desapareciendo. Yo me imagino, quiero imaginarme, no creo que así sea, que fue tal el terremoto lo que pasó. Dice que oscureció el sol y no hubo luz durante el día ni durante la noche. Dice que la luna se puso roja como la sangre. Entonces cayeron las estrellas, dice, el cielo fue desapareciendo como cuando se enrolla una hoja de pergamino, y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar, fueron movidas. El terremoto movió todo. Entonces
basándonos en Mateo 24-29, cuando Jesús describe esta señal antes del fin, cuando el sol y la luna se quedan sin luz y las estrellas caen. Entonces viene en Mateo 24:30 cuando dice Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí está hablando del rapto. Está hablando de cuando Cristo viene por la iglesia, pero no toca la tierra, no pone sus pies sobre la tierra. Él solamente viene. Los ángeles tocan la señal, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, no dice que están tocando una trompeta, va a ser una voz fuerte, dice, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Y estaba leyendo yo el significado, les voy a leer otra versión, en la traducción en lenguaje actual, y luego les digo lo que estuve leyendo en el significado del sonido de la voz de trompeta. Dice entonces, ese es Mateo 24:30 en la versión lenguaje actual, 24:30 y 31. Dice entonces todos verán en el cielo la señal, todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores, los que seguimos a Cristo. Entonces estuve consultando lo que quiere decir el significado en el original que fue escrita la palabra, donde dice gran voz de trompeta o donde dice una gran trompeta. El significado dice que va a traer entendimiento en la mente y en las emociones. No será algo verbal. Eso es lo que yo creo por el sentido literal de la palabra en el que fue escrito. Dice, habrá un entendimiento de que es el momento que Cristo nos está llamando a través de eso. Ahora vamos rápidamente, vamos a ver cuál es el propósito de Dios para que pasemos esta tribulación que estamos actualmente nosotros pasando, ¿verdad? Empezando esta tribulación, donde dice que estamos por la pandemia, ¿verdad? Que viene el hambre y viene luego el terremoto, ¿verdad? Viene hambre, terremoto y estamos en medio de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice, el propósito de Dios para que pasemos esta tribulación es para que nuestra fe sea firme. Todo lo que está viniendo tiene el propósito de que la fe de nosotros sea firme, una fe fuerte. ¿Qué quiere decir que sea una fe firme? Para que sea firme, que no caiga, no una fe que fluctúa, no una fe que necesita ver algo para poder creer. Es una fe que está basada en tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Si yo tengo la mirada puesta en Jesús, en medio de lo que estoy pasando, mi fe se va a afirmar. Otro propósito de pasar esta tribulación es para que los que se han alejado del Señor vuelvan a Él. Vuelven a Cristo los que se alejan, los que andan mal, los que están jugando con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿verdad? En la palabra de Dios no se puede, porque dice el Señor que ese es el tiempo, dice el que es santo, santifícase más. O sea, el Señor no dice ya con eso, no, santifícate más. Y dice también, si tú te quieres estar sucio, ensúciate todo lo que quieras, dice el Señor, pero yo no quiero tibios. No quiero tibios, dice, porque los voy a vomitar. Entonces no debemos tener esa actitud. O nos metemos con el Señor o nos vamos al mundo. O váyanse al mundo, dice el Señor. Yo quiero mejor meterme más con Él. Otra del propósito es para los que no le conocen, lo reciban como su Salvador. Quizá lo van a conocer en un lecho de enfermedad, previo antes de ser llamado a la presencia de Dios, pero tuvieron la gracia
la misericordia de recibirlo como su Salvador. O aquellos que de tu familia que aún no le conocen, tienen el propósito, Dios tiene el propósito. Dios va a sacudir al que no ha entendido, al que no quiere, al que está desapercibido. ¿Por qué? Por amor de Dios, por misericordia, porque Él quiere que le conozcamos como Salvador. Quiere ser nuestro sanador, quiere ser nuestro proveedor, pero antes que todo eso quiere ser nuestro Salvador. Porque el cuerpo se va a quedar aquí. Si es por causa de enfermedad, aquí se va a quedar o lo que sea. Este cuerpo carnal no va a ir a la presencia de Dios, va a ser glorificado, va a ser transformado. Otra cosa, para que esta tribulación, para que la iglesia se prepare en santidad, siga preparándose en santidad, para que siga fortaleciéndose en la fe. No solamente se afirme, sino se fortalezca y fortalezca a otros también. Comparta con otros para que la iglesia viva en unidad, aunque tú digas, pues es que ahorita no nos permiten. Tenemos que vivir en unidad, tenemos que seguir congregándonos. ¿Cómo congregándonos? Respeta los tiempos de la palabra de Dios. Busca, si por algún motivo de trabajo, de enfermedad, de situación que no tuviste para pagar el internet y no viste la predicación, ok, pero no te vas a poner otra cosa en el momento que Dios está hablando. Ahí estamos demostrando la unidad. Estamos demostrando delante del reino de Dios, dice, imitando como hijos de Dios. La unidad, el amor es algo bien importante en este tiempo. Tenemos que, es lo que dice Jesús, el que persevera hasta el fin, dice, el amor de muchos se va a enfriar, pero persevera hasta el fin. Hay que perseverar, ya lo vimos en el estudio pasado, lo que es la perseveración. Otra cosa que la iglesia debe estar buscando en este tiempo es la unción. La unción, si ustedes ven en el quinto sello, no recuerdo si es el quinto o el cuarto, pero es el jinete negro donde viene el hambre, la situación económica difícil. Dice que viene el jinete negro con una balanza en su mano y viene, dice, a traer problemas terribles en la economía, donde dice que habrá 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Entonces va a estar difícil, le dice, pero no toques, no dañes el aceite y el vino. Y no está hablando del aceite y el vino como productos físicos, porque el aceite era el lugar para, en aquellos años era como la moneda de cambio. Y el vino era algo muy, muy difícil, también algo muy selecto, muy caro, pero está hablando de la unción y está hablando del gozo de la salvación, de la sangre de Cristo. No toques el gozo de mis ungidos, no toques la unción. Donde está la unción no puedes ir a tocar. Va a haber hambre, pero donde está la unción, el hambre no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la presencia de Dios en ese corazón que busca la unción, el aceite de la presencia de Dios, que la unción que va a revelar lo que vamos a hacer, va a dar estrategias el Señor en este tiempo. Para que la palabra, y dice, para que la iglesia viva en la fe en el Hijo de Dios. Viva la fe viendo, dice, viendo cómo la palabra se cumple en toda necesidad, cómo la palabra se hace viva. Ahí en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, de la enfermedad, del terremoto, de la guerra, dice, la iglesia va a ver cómo la palabra se hace viva en la necesidad. Si hay enfermedad, si hay necesidad económica, si hay persecución, si hay traición, si hubiera cárcel, dice la palabra, que aún en medio de la cárcel, dice, no se preocupen por lo que van a hablar. Dice Apocalipsis 19:8. Esto es algo que bien importante para nosotros, porque aunque está en el 19:8, está hablando de lo que representa la vida de cada persona, no de la iglesia. Aquí dice, Dios le ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice, este lino fino representa el bien que hace el pueblo de Dios. En otra palabra dice, el lino fino es, no dice son, es las obras de los santos. Entonces, por eso es bien importante que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, Efesios 5:1. Dice, ya estamos a punto de terminar, nos excedimos un poquito. Dice, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados, tenemos que parecernos a Dios. ¿Cómo? Dice, vistiéndonos de lino fino. El lino fino dice limpio y resplandeciente. Habla de la tela de la vestidura, el lino. Y el lino era un material que se sacaba a través de torcer las varas de lino y azotarlo. O sea, hay disciplina para el hijo que Dios ama, y hay azotes para el que no entiende. Va a haber azotes para que nos hagan volver y ser unas personas que están en rectitud. Dice, el lino fino representa el bien que hacemos. No es por obra la salvación, pero las obras manifiestan nuestra fe. Como actuamos es en realidad quienes somos. Por eso es bien importante, fíjate, ya para terminar, dice, Cristo quiso regalarse, Efesios 5:27, quiso regalarse Cristo a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia llena de gloria. Y la gloria de Dios habita en la santidad, en la unidad, en la armonía, en la paz. Dice, apartada del mal y perfecta. Como un vestido, así nos está el Señor comparando. Dice, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha y nada parecido. Un vestido perfecto. Si un vestido tiene una luz mal colocada, va a proyectar una mancha. Y la única luz que nos va a iluminar a nosotros es Cristo. Esa es la luz que debe iluminar nuestras vestiduras. ¿Quiénes somos en Cristo? Delante de cada proceso, de cada paso que vayamos dando en las señales del fin, debemos estar iluminados por la luz de la palabra, la luz del Evangelio en nuestros pensamientos, la luz del Evangelio que es Cristo Jesús en nuestras decisiones, la luz del Evangelio en nuestras acciones, en cada una de las cosas, hasta nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos. Tiene que proyectar luz, tiene que proyectar santidad, y no me refiero al tipo de vestido como una regla o una norma, sino que me refiero a que tu persona no evoque deseo carnal en la manera de vestirte. No haga tropezar a nadie con la manera como te vistes, porque si no estás vistiéndote de luz, estás vistiéndote de tinieblas. Debemos hacer eso, dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Yo no voy a criticar a nadie ni voy a juzgar a nadie, porque no soy nadie para hacerlo. Solamente te pido que tú y el Espíritu Santo analicen si le agradas a Dios, si le somos agradables a Dios, y si no le somos, que nos diga en dónde, por favor. Hay cosas que son tan obvias, ¿verdad? Que debemos dejar de ser ingenuos. Debemos ser sabios, recapacitar en lo que estamos proyectando. Y voy a decirte lo que quiere decir sin mancha, un vestiduro sin mancha. Dice sin imperfecciones, sin defectos. No como una tela cuando la compras y trae rotas por ahí, o trae manchas, o trae hilos negros. También quiere decir sin vergüenza, sin avergonzarse. Si tú te fijas por ahí en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, a partir de Apocalipsis 3, hay uno donde le dice, tú estás desnudo, le dice el mensaje a una de las iglesias, no recuerdo a cuál, porque no me puse a estudiar eso, ¿verdad? Le dice, estás desnudo. Quiere decir, las obras que tú haces delante de mí no han hecho ese lino fino. No han preparado tus vestiduras. Entonces, que no tengamos defecto ni vergüenza. Acuérdate que la palabra de Dios dice que no se debe poner un pedazo de remiendo viejo en una tela nueva, porque se va a dañar la tela nueva. No se debe usar vestidura del pasado en la vida del presente. Acuérdate que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No debe haber nada que nos avergüence delante de Dios. Si hubiera algo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para que el Señor nos confronte. El Espíritu Santo nos redarguya y nos diga en qué
podemos ser avergonzados delante de la presencia de Dios, delante de la santidad de Dios. Otra, la raíz más principal, fíjate también, de lo que quiere decir arruga, quiere decir un pliegue. Arruga, no estas arrugas de aquí, ¿verdad? La de aquí tampoco, sino quiere decir doblez, pero también quiere decir juntando tela con tela. Eso es lo que hace una arruga, como cuando uno plancha para adherir una tela, ¿verdad? Que se llama tricot, que al calor se juntan, a veces queda una arruga, ya no se puede quitar, ¿verdad? No debemos hacer eso espiritualmente, que el calor de la palabra de Dios no se pegue a lo que no debe. Quiere decir también una corriente, una doctrina. No debemos mezclar. Por eso es bien importante que no estemos buscando comida de otro rebaño. Por eso es bien importante, establécete en el rebaño que Dios te ha puesto y busca lo que debes comer a través de donde el Señor te está alimentando, porque eso que tú comes es lo que finalmente va a dar testimonio de quién tú eres. No debemos, dice, mezclar corrientes de doctrinas. Eso quiere decir en el original, una vestidura sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Es una iglesia que no está pegando evangelio que no sea el de Cristo, que no tiene doctrinas de otras denominaciones, sino que estás hablando del evangelio de la palabra de Dios. Esa es la única corriente que debe haber espiritual que nos haga fluir. También quiere decir fluir como agua. Cuando tú dejas que algo entre por tus oídos, entre a tu corazón, lo llevas a tu mente, entonces ya estamos teniendo conflicto delante de Dios. Debemos ser cuidadosos. Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas dice que debemos ser equitativos. Debemos ser equal, no como la marca Equal, que es parecida, ¿verdad? Tú vas y compras una marca que parece que es, pero no es, porque te va a costar menos. Y la salvación tiene un precio, ya lo pagó Cristo. Hay gente que dice que la salvación es gratis. No es gratis, mi hermano. No es gratis, ya pagó Cristo. La salvación demandó la sangre de Cristo por causa del pecado. Ya fue pagada. Si no acepto este tiempo la salvación, entonces se va a pagar a precio de sangre. Cuando ya Cristo no tenga misericordia, porque se acabó el tiempo de la gracia. Es también las acciones justas de los santos, es rendirse, mostrarse y ser justo. Eso es como Dios quiere, vestirnos, estemos cubiertos, no desnudos. Entonces, estas son las señales del fin. Yo por aquí las estuve estudiando en una ocasión con el Señor, ¿verdad? Me gusta mucho escribir, ¿verdad? Tengo escritos por todos lados, me gusta ir escribiendo para poder ir a analizar con el Señor lo que Dios me quiere hablar. Y este mensaje es para crecimiento, no es para condenación, no es para juzgar, no soy nadie para juzgar a nadie, solamente estoy siendo una mensajera, una embajadora del reino de Dios que te dice: reconcíliate con Dios si te has alejado. Una embajadora del reino de Dios que te dice: vuelve a Cristo. Una embajadora del reino de los cielos que te dice que los brazos del Padre están abiertos y que te aman. Nosotros como iglesia tenemos las puertas abiertas los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana, los miércoles a las 7:30. Estamos en Saltillo, Coahuila, somos Vida Nueva. Mi nombre es Maritoni. Estoy a tus órdenes y antes de despedirnos vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que sea Él el que traiga a nuestro corazón ese orden de las cosas de Dios y nos redarguya en lo que tenga que hacerlo para estar listos, para tener esa vestidura, ser esa
esa novia agradable para el Señor, que está preparando su vestido, que lo tiene guardado en el lugar más exclusivo, que no se le dañe, que no le caiga polvo, que no le vaya a pasar nada negativo, porque el día de la boda va a estar radiante. Así, mi hermana, mi hermano, debemos preparar nuestro corazón, debemos preparar nuestras emociones para el Señor y ser de bendición para los demás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor Jesús, que así como esa vez tú estabas con los discípulos en el monte de los olivos y les hablabas de las señales antes del fin. Y ellos te preguntaban, Señor, ¿cómo sabremos que vienes otra vez? ¿Cuándo será el tiempo, Señor? ¿Y cuáles eran las señales? Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Si por alguna cosa, Padre, habíamos alejado nuestra vida de ti, hoy, Padre, te pedimos que nos hagas volver a Cristo, que nos limpies con la sangre del Cordero para que podamos ser aceptos de nuevo delante de ti. Y si alguno no te conoce, Señor, y está viendo este mensaje, yo te pido, Señor, que le recibas. Recíbele, Señor, y si quieres recibir a Cristo en tu corazón en esta hora, abre tu corazón y dile: Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mi familia y bendícenos con tu presencia. Señor, bendice la iglesia, bendice a tu pueblo Israel, bendice a toda nuestra familia. Señor, oramos en esta hora por los que se han alejado del camino del Evangelio. Oramos por los que no te conocen como su Salvador, Señor. Oramos por los que están enfermos en una cama, Padre, bendícelos y trae sanidad sobre su vida en esta hora. Oramos también, Señor, por los que están en situación económica difícil, Padre, bendíceles y provéeles, Señor, que no falte el pan en su mesa, Señor, que no falte la palabra en nuestros hogares, Señor, que no falte, Señor, cada día tu presencia, Espíritu Santo, para que estemos buscando como iglesia ser fortalecidos en la fe, en la unidad, en el amor, permaneciendo, Señor, en el amor que nos va a dar la gracia y la sabiduría, Señor, para que la maldad, Padre, no nos alcance, para que no alcance nuestra familia, Señor. Te damos gracias también, Jesús, por cada milagro que nos has concedido, cada petición a la necesidad que te hemos presentado, Señor. Gracias, Señor, por la familia. Hoy la bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la iglesia. Gracias te doy por tus siervos, Padre. Bendícelos. Mira sus necesidades también, las necesidades de su familia y de cada congregación, Señor. Oramos por nuestros pastores, Señor, Emerson y Mary Morales, Señor. Bendícelos, Padre, y que desde allá, Señor, descienda esa unción poderosa, Padre, de tu Espíritu Santo, y descienda sobre la cabeza de cada siervo, Padre, hasta cada congregación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Guárdanos del día malo que ha de venir sobre la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, pues este ha sido un mensaje, breve mensaje de las señales del fin. Compártelo. Hay mucha inquietud ahorita y hay muchos mensajes por ahí en internet que están como alarmistas, ¿verdad? Que están como haciendo llevar a las familias, a las personas en miedo. Y lo único que debe darnos miedo es no tener a Cristo en la familia, no tener a Cristo en el corazón. Eso debe darnos miedo, ¿verdad? Como decía David, el rey David: quítame todo, Señor, pero no me quites tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Eso es lo que debemos tener antes que cualquier cosa, la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la sabiduría que viene de lo alto para que nos muestren lo que debemos hacer en estos tiempos difíciles. Dios te bendiga. Comparte este estudio, compártelo, porque hay personas que lo van a escuchar y va a ser de bendición para su vida. Es el propósito de la iglesia, pasar en estos tiempos y conocer las señales del fin. Gracias, nos vemos de nuevo. Hasta luego. Cristo te ama y nosotros también.